Belén Mayorga, por favor. Audio. Muchas gracias, presidente. Un saludo cordial a todos los compañeros y compañeras y, por supuesto, a la gente que en este momento está siguiendo esta sesión. De la misma manera, todo el equipo técnico que nos da soporte para poder realizar estas sesiones. Si me permiten compartir pantalla. Señor Gracias. secretario, por favor. Sí, está ya. No sé si me confirman que se ve correctamente. Sí, sí, asambleísta Gracias. Mayorga, continúe, por Muy favor. amable, muchas gracias. Bueno, en función ya del informe que hemos escuchado y que todos han tenido también la posibilidad de revisar, estamos aquí para debatir el informe no vinculante respecto de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública, que es una ley que se trató en la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. Esto pasó el 24 de noviembre del año pasado. Se aprobó esta ley que consta, como todos sabemos, de 44 artículos, 4 disposiciones generales, 8 disposiciones transitorias, 7 reformatorias y 3 disposiciones derogatorias. Continuando con el trámite de rigor de una ley, también se remitió por parte del Ejecutivo a esta Asamblea Nacional el veto parcial el pasado 12 de enero. Es una objeción que se realiza a varios artículos, a la disposición general tercera, a la disposición transitoria primera, segunda, tercera, octava y novena, a la disposición reformatoria quinta y a la disposición derogatoria segunda y tercera. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones que realiza esta comisión y que están también expuestos en este informe? Las recomendaciones son sobre dos bloques, ¿no? La ratificación y el allanamiento. Queremos ratificarnos y recomendamos ratificarnos luego de la discusión propia que se mantuvo en esta comisión en los artículos 4, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 23, 31, 34, 40 y 41. Lo propio en la disposición general tercera, en la disposición transitoria primera, segunda, tercera, octava y novena y en la disposición derogatoria tercera. Más también recomendamos el allanamiento en los artículos 5, 10, numerales 22, el artículo 26 y 38, en la disposición reformatoria quinta y en la disposición derogatoria segunda. Respecto de los artículos en los cuales recomendamos el allanamiento son los siguientes. El artículo 5, donde constan los principios, utilizar la definición del principio de transparencia contenida en el numeral 12 del artículo 3 de la Ley de Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos y del artículo 12 del Código Orgánico Administrativo a fin de evitar confusiones en los diferentes cuerpos normativos. En el artículo 10 sobre la custodia de la información, mantener el ciclo de vida de los documentos y los principios archivísticos, la custodia y conservación de los documentos de las instituciones del sector público, determinado esto en el artículo 15 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos. En cuanto a transparencia activa, artículo 19, con la finalidad de facilitar el uso de manejo de formularios a los usuarios, se propone incluir en el enumerado 22 del artículo 19 la frase con sus debidas instrucciones. Esto ha sido aceptado por la comisión. También recomendamos el allanamiento en el artículo 26, Asamblea Nacional, que dice: se añade el conocer sobre la gestión que realiza el Consejo de Administración Legislativa CAL de la Asamblea Nacional, hacer públicas las convocatorias a las sesiones, registro de asistencia, actas de constatación del quórum, registro de votaciones, grabaciones, acuerdos, proyectos, actas de sesión y resoluciones por parte del CAL, esto por el principio de transparencia y acceso a la información que es de carácter público. En el artículo 38, sobre información solicitada que se encuentra publicada en el link de transparencia, creemos conveniente lo que se sugiere por parte del Ejecutivo. ¿Cuál es el texto propuesto? Que se deberá responder la solicitud y entrega de la información requerida. Se acoge la observación de señalar que será considerada insuficiente toda respuesta que únicamente contenga la referencia de la dirección URL. Creo que a todos nos ha pasado que cuando nos encontramos eso como respuesta, evidentemente no nos parece ni suficiente ni completa la información que nos proveen los sujetos obligados y las instituciones públicas.
Por recomendación de mantener la seguridad financiera, se acoge también la recomendación de eliminar la disposición reformatoria quinta y la disposición derogatoria segunda. ¿En qué recomendamos ratificarnos? En los siguientes artículos. El 4 sobre definiciones. Se acepta eliminar la palabra preparatoria y agregar lo correspondiente a soporte de la definición de información pública e información reservada. En lo demás, el texto se mantiene tal como fue aprobado. Artículo 8 sobre los sujetos obligados. Sobre las personas jurídicas de derecho privado, a las que se refieren este literal son las que manejan recursos del Estado y es sobre esto su obligación también de transparentar, por lo cual deben ser parte de los sujetos obligados. Artículo 9. Sobre obligaciones. Se acepta la incorporación de cumplir con la Carta Internacional de Datos Abiertos sobre la Defensoría del Pueblo. En este órgano se encuentra atribuido con un procedimiento específico en caso de que no se cumpla con otorgar la información a la Asamblea Nacional, por lo que se mantiene el texto como fue aprobado. En el artículo 11, presentación de informes, el ente quien ejercerá el control sobre el cumplimiento del derecho a la información pública es la Defensoría del Pueblo, nos ratificamos en aquello, por lo tanto es a esta entidad que se deben presentar los correspondientes informes. El artículo 12, autoridad de acceso a la información. Las atribuciones han sido planteadas de forma que la Defensoría del Pueblo emita informes para que los órganos competentes puedan ser quienes sancionen. Así que se recomienda mantenernos en el texto cual fue aprobado. En el artículo 13 sobre atribuciones, de la misma manera como ya se mencionaba en el artículo 12, las atribuciones han sido planteadas de forma que la Defensoría del Pueblo emita los informes para que los órganos competentes puedan sancionar. Nos mantenemos en que este sea el órgano que realice estas funciones y a quienes se presenten los informes, es decir, la Defensoría del Pueblo. En el artículo 15 sobre información reservada se acoge la primera observación sobre eliminar la declaración del estado de excepción. El resto del texto se mantiene cual lo aprobado. Artículo 17, clasificación de la información, no se está refiriendo a la legitimidad del acto, sino a las consecuencias en caso de que no se cumpla con lo determinado en la ley. Se mantiene el texto aprobado originalmente. En el artículo 23 sobre la función de transparencia y control social, a pesar de no ser vinculantes, son informes que tratan temas de interés nacional. Por lo tanto, nosotros sugerimos que se mantenga el texto aprobado originalmente. El artículo 31, que también recibió una objeción, que es sobre la calidad de la información, pues debemos mencionar que no se trata de la administración del archivo, sino de la entrega de la información que deben realizar las instituciones. Por lo tanto, recomendamos que se mantenga el texto aprobado originalmente. Sobre los artículos 34, plazo, el artículo 40, gestión oficiosa, y el 41, el procedimiento, debemos decir que en estos tres artículos se mantienen los días plazo, hemos escuchado ya la explicación también en el informe. El Código Orgánico Administrativo no limita que puedan existir días que correspondan a plazos, es decir, donde también se cuentan los fines de semana, por lo tanto recomendamos mantener el texto tal cual lo aprobado. Disposición general tercera, no es correspondiente el cambio de órgano rector, ya que el proyecto de ley no es sobre la protección de datos personales. Se sugería que sea la Superintendencia de Datos Personales quien sea el órgano rector a la hora de cumplir con esta ley. Nosotros sostenemos que siga siendo la Defensoría del Pueblo. Se trata de acceso a la información de carácter pública y no de datos personales. Llegamos a las objeciones de la disposición transitoria primera, disposición transitoria tercera, disposición transitoria segunda, disposición transitoria octava y novena. En estas 5 disposiciones se mantienen los días plazo. El Código Orgánico Administrativo, insistimos, no limita que pueda existir días que correspondan a plazos, es decir, que consideren también los días de fin de semana. Recomendamos mantener y aprobar el texto que fue aprobado originalmente. Sobre la disposición derogatoria tercera, se considera que la ley está dirigida al ejercicio del derecho de la información pública. Esta es una ley que habla del derecho al acceso a información pública, por lo tanto, nos parece que no es necesario redundar en ello, insistir en que se trata del ejercicio
del derecho al acceso a la información pública. Ya la ley, ese es la rigurosidad y el espíritu de la ley, así que sugerimos mantener el texto tal cual fue aprobado originalmente. Hasta aquí mi intervención respecto de lo que hemos debatido sobre la objeción sobre el veto parcial enviado por el presidente de la República a la ley orgánica de acceso a la información de carácter público también. Muchísimas gracias por su atención.